política nunca digas nunca, porque nunca dura, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso fue muy fácil. Pero ahora todos los americanos se sienten americanos y ponen la bandera en su jardín, y pobre de ti si la usas como pañuelo para quitarte los mocos. A nadie se le ocurre. Pero si se le ocurriera a alguien, lo pagaría caro. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento identitario desarrollado que soporta la idea de la nación. Los americanos llaman nación a la federación y estados a los estados federados. A lo largo y ancho del país, con pillaje incluido, en una noche que deja también víctimas mortales por disparos, un policía en Oakland y un joven en Detroit. Porque las capacidades de algunos estados, Italia y España, pero también otros, a seguir acumulando deudas no es infinita. Y hemos de pasar del Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria y vicepresidente de la Comisión Europea, aún tiene en la retina la imagen de banderas europeas ardiendo en Italia. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de... Se han oído gritos de fascistas y contra España. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Es una expresión de lo que uno es. El coronavirus no afecta a todos por igual. El COVID está atacando más a unos que a otros. No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. Golpea sobre todo en zonas urbanas y pobres. En Portada lo ha comprobado en Ciudad de México, Leganés y el Bronx. Entrabas al hospital vivo, salías muerto. Los metros iban llenos en la hora punta. Disparan los casos, el transporte público masificado, una dieta desequilibrada y el hacinamiento en pequeñas viviendas. El cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los 5, mis 3 niños, mi pareja y yo. Hoy, en Portada, pandemia en la gran ciudad. Estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo. Soy David, vecino de Leganés, y me desplazo todos los días en transporte para realizar mi trabajo, que es en el centro de Madrid. En el metro, hasta que prácticamente cerramos por el estado de alarma, pues la frecuencia que había era la misma y los metros iban llenos en la hora punta. Los espacios cerrados son muy peligrosos y bueno, pues el metro lleno de gente es un sitio donde todo el mundo está respirando en un espacio cerrado, ¿no?
vínculo de gente de alrededor, no solamente mi padre, ha habido más fallecidos, más vecinos fallecidos y gente que conoce a otros que han fallecido. No han tenido una despedida. La enfermedad ha deshumanizado totalmente las posibilidades de dar la despedida y de consolarnos nosotros como hubiéramos merecido. Soy uno de los muchos que tiene que coger el transporte a diario para hacer un desplazamiento largo en una de las grandes ciudades del mundo, como es Madrid, con una periferia que además no para de crecer y que ahora se encuentra pues, con el gran problema que es afrontar esta pandemia. El desafío que confrontamos es que no podemos seguir aumentando los espacios de las grandes ciudades, tenemos que generar nuevas ciudades. Y lo más importante es que nosotros nos hemos robado el espacio y las fuentes de vida, digamos, a muchos animales, a árboles, a plantas y también a ciertos virus. Y es bien interesante ver que a medida que crecen también las grandes ciudades, hay más y más gente en el planeta, vamos a tener más y más encuentros con estos virus. En la actualidad yo creo que las ciudades globales se caracterizan por algo que llamamos la segregación y la desigualdad social, ¿no? Y eso es lo que a nivel de salud urbana se refleja en unas desigualdades en salud tremendas. El COVID está atacando más a unos que a otros, tiene más gravedad en unos barrios que en otros, y está falleciendo más gente de una clase social que otra y por lo tanto de un barrio o de otro. No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles. Ian, ven. Apúrate, prepárate, mijo. ¿Quieres ir a Nueva York? ¿Quieres volver a vivir allá? Sí. ¿Quieren desayunar algo? No, también. ¿Un pan con leche, cereales? No, también. Dale una muda de ropa extra a Kevin. ¿Las máscaras las llevan? Sí, ya estoy. Yo más o menos creo que fue como por diciembre que escuché que había estado un virus en China y que se estaba muriendo bastante gente. Miles de personas fallecieron. De ahí no pensé que fuera a llegar aquí. Ha cambiado la vida porque en primera que falleció mi pareja. En segunda, que ahorita no tengo un lugar fijo donde vivir.
Jorge, él trabajaba en un restaurante. Él lo que hacía era meter el agua, vino, todo eso. Entonces yo no sé si alguno de ellos estaban infectados o en el tren se contagió, como todos los días él viajaba en tren. ¿Qué quieres comer? Dile, papá. Dale besito a papi. Yo tenía, como 28, 29 años cuando llegué a este país. Ahora tengo 44. Yo no estoy trabajando, no tengo ni un ingreso que me esté entrando. Y tengo gastos con mis niños. Ladies and gentlemen, our mobile ticketing app, MTA eTix, is available now and allows you to purchase Metro. He vivido 14 años en el Bronx. De ahí me fui, tiene 2 meses que no había yo venido al Bronx. Lo que más me interesa conseguir es un apartamento para los niños. So New York City definitely has been harder hit than the rest of the country, and that is largely because we are the biggest city in the entire country. Further, we are the most densely populated city in the country. Because we are the biggest city in the country, that also means that we have the most travel, very likely, from different parts of the world. And so it's very likely that there were many independent introductions of coronavirus early on in the pandemic. So we're here in Pelham Parkway in the Bronx. And so we're actually here because this is my childhood neighborhood. I actually grew up in this building. And so this area is 10461, but 10469 is right across Pelham Parkway right over there. And 10469 has been the most impacted by way of COVID. The Bronx has more Hispanics, Latinos, and Blacks and African Americans. And so these populations have been found to be more vulnerable to the virus, very likely because of differences in resources available to the populations. Resources could be in terms of income, it could be in terms of access to health care, it could be in terms of access to healthy foods. Yo vivía aquí en el Bronx, en el 342 East de la 148. Vivíamos con una sobrina de él. Y ya en el cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí teníamos que estar nosotros los 5, mis 3 niños, mi pareja y yo. Él se enfermó primero. Pero casi en la misma semana nos enfermamos todos. Estuvo con tos, fiebre,
Después yo lo llevé al Lincoln, no lo quisieron atender. Nadie lo cuidó, solo yo lo estuve cuidando, yo lo estuve atendiendo, arriesgándome a mí, a los niños. ¿A dónde teníamos que ir? No teníamos a dónde ir. Más que pues, teníamos que estar ahí. Yo creo que desde la guerra civil no ha habido una situación global en España más preocupante y que haya afectado a todo el mundo tanto como esta. Mi padre ingresó el viernes 13 de marzo y bueno, esa semana ya se encontraba mal, pero es verdad que no pensábamos que si tuviera el virus fuera a ser algo tan letal ni que no íbamos a poder verle más. Cuando yo llegué a mi casa, bueno, ya me habían llamado diciendo que iba la ambulancia por él y no pude verle. Vino la ambulancia, se lo llevó y falleció 3 días después. Mi padre, pues nada, era una persona, el típico estereotipo de residente en Leganés, con un trabajo humilde. Ha trabajado toda su vida en diferentes sitios de Madrid, haciendo su oficio al cual amaba, que es la peluquería de caballeros, que yo también aprendí de él. Y bueno, pues eso evidentemente lo llevo, vamos a decir, dentro, ¿no? El haber aprendido un oficio con él y haber pasado muchos ratos con él. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Pues yo creo que 20 y tantos, seguro. ¿Por qué crees que ha habido tantos casos de coronavirus, en concreto en Leganés? Pues mira, yo creo que por lo que estamos estudiando ahora mismo, que yo creo que Leganés es un barrio dentro de una gran ciudad donde vivís un montón de gente trabajadora que ha tenido que seguir trabajando, que sois lo que se ha llamado trabajadores esenciales, que ha habido poca posibilidad de teletrabajar y que tenéis que desplazaros al centro de Madrid o a otros lugares de Madrid donde estáis trabajando, ¿no? Luego también es verdad que Leganés, como todo Madrid o toda España en general, pues somos poblaciones envejecidas, con lo cual el COVID ahí ha hecho mucho daño, ¿no? Y el otro día estábamos estudiando datos, digamos, del tercio que más gana en España, ahí puede teletrabajar entre el 60 y el 70%. Y del tercio que menos gana, puede teletrabajar entre el 8 y el 10%. Entonces, claro, eso quiere decir que la gente que tiene la necesidad de trabajar está mucho más expuesta, o ha estado mucho más expuesta desde un primer momento, porque además tenemos que pensar que, claro, aquí nos hemos expuesto, nunca mejor dicho, cuando todavía no sabíamos ni lo que estaba ocurriendo, ¿no? El transporte lo que ha pasado también ha sido que se ha extendido mucho y, claro, han quitado también servicio o frecuencia de metros y eso sí se nota. Sí se nota porque hoy en día se te escapa un metro y, bueno, pues el siguiente te viene lleno. Eso lo sabemos todos los que vamos a trabajar. Pensar que vamos a tener que vivir con pandemias como esta, el transporte público en las ciudades es fundamental, ¿no? Por muchas razones, por razones económicas, por razones de sostenibilidad, y lo que tenemos que hacer es mejorarlo y entenderlo y dar el mejor servicio, pero servicio seguro, claro. Mi nombre es Rubén Sánchez Sanabria. Tengo 5 hijos y 5 nietos. Me levanto a las 3 de la mañana, vengo, despierto a mi nuera para que prepare sus cosas, mientras yo pues voy acomodando mi triciclo. Antes de emprender el camino hacia mi trabajo, yo soy muy creyente, creo mucho en mi morenita, en la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y ya nos encaminamos. Hago prácticamente de 40 a 50 minutos de aquí a allá, donde trabajo.
Sí, nosotros vivimos prácticamente del comercio informal. Vivimos, pues sí, a la raya de lo que nos da el día, lo que nos bendice. Dios bendito, Dios, no venimos con los bolsillos vacíos. No tenemos servicio médico, no contamos con ninguna ayuda. Tenemos que salirle adelante a trabajar a diario. Muy difícil la vida, pero bendito Dios. Estoy aquí de pie y luchando contra el COVID, luchando contra todo, para que mi familia salga adelante. Cada que voy a la central, pues nos vamos un poquito más temprano. Pues más que respeto es temor, porque pues todos van a la central. Hay conductores que sí limpian sus tubos, los lavan bien, pero hay muchos que no, ni siquiera los barren. Entonces hay muchas manos que van agarrando ahí, de arriba, abajo, mucha gente igual, ahora porque ya no los dejan entrar sin tapabocas, ¿sí? Pero antes era más temor porque ni uno traía ni una protección. ¡Órale, sangre! ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿En qué canal vamos a salir? Ahora por lo menos traen el tapabocas, pero sí al principio fue un temor grande porque era el mayor punto de contagio aquí en Iztapalapa, la central de abastos. Y allá adentro igual estaba contaminado. La central de abastos es el mercado de mayoreo, medio mayoreo y menudeo más grande, al menos de Latinoamérica. Sus volúmenes de venta son cercanos a 9,000 millones de dólares, lo cual equivale a ser como la segunda gran fuente financiera del país después de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde el inicio estuvo claro que esto no podía cerrar. Pararlo significaría parar el estómago no solo de la ciudad y de la zona metropolitana, sino una parte del país. Y 2 alfalfas. Por ejemplo, le pregunto a los amigos que tengo ahí que me atienden, oye, ¿y cómo valedor qué onda? No ha venido. No han venido, le digo que están malos o qué onda. Y dice, no, pues ya dejaron de venir. Ah, caray. Entonces, y son gente que ha tenido muchos años ahí. Yo digo que pues no lo divulgan o les dijeron que no lo divulgaran para que no tuviéramos nosotros temor de ir a comprar ahí. Mi nombre es María Morales.
Denme un segundo, ya la atiendo. Ok. Hola. Grete. Ya la atiendo. Espera. Ayer me sentí muy deprimida. Pero como digo, tengo que hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlo. Por mis hijos, siempre por mis hijos. ¿Visitó algún médico en estos últimos meses? Porque usted emocionalmente no se sentía bien. Ninguno. ¿Me río de la situación? No. ¿Mucho, poco, bastante? ¿Nada? Mucho. Y siempre andábamos juntos. Donde andaba uno, andaba el otro. Si íbamos a comprar cualquier cosa, ahí vamos los dos. Pero yo lo veía que tosía demasiado. De ahí el 4 de abril yo lo veía que ya no podía respirar bien. Yo llamé de nuevo a la ambulancia, vino, le pusieron el oxígeno y de ahí se lo llevaron. Pero yo tenía esperanzas que él iba a regresar. Pero ya después me dijeron que el 7 de la noche ya me empezaron a llamar. Me decían, no, pues que su esposo, no, su corazón y el riñón ya no le están trabajando bien. Y los pulmones. Y ya de ahí como a las 2 de la mañana me llaman del 8, que ya había fallecido. Por eso no me pude despedir de él. Entrabas al hospital vivo, salías muerto. Y morías solo. Muchas de nuestras familias que dicen que fueron al hospital y les dijeron que se regresen a casa porque no estaban lo suficientemente graves. Fueron a casa a morir. Y la pregunta que muchos de ellos hacen es entonces, ¿le hicieron lo mismo a una persona que era de otro color? One of the things that we need to think about as we continue to study coronavirus looking forward is, did everyone get the same treatment? We have evidence that based on race, some individuals don't get the same treatment. They may be turned away because their pain, their suffering, is not perceived of the same. Aló. Aló. ¿Cómo está? Hace tiempo. Qué bien que viniste, mira, este es Jairo. Jairo, un placer. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Estoy haciendo investigación de toda parte de New York por la situación de COVID, pero estamos enfocando en lo que está pasando en The Bronx y también en Queens, porque estamos viendo que hay disparidades muy grandes. Hoy se esperan 80 personas por día, falta unas 32 personas más, que familias que lleguen para que les podamos dar su despensa por la pandemia. Ya sabemos que la inseguridad de comida, de alimentación, es gran problema en el Bronx. En el Bronx se encuentran más McDonald's, más Burger King, más Popeye Chicken, más comidas que no son sanas que comida sana. Y cuesta más, es mucho más económico para mí ir a McDonald's y comprarme una hamburguesa que yo ir al supermercado y comprar una lechuga. Yo no conozco un mexicano que haya venido a la oficina que nos diga que no tiene un familiar o un conocido cercano con diabetes. Y diabetes es una de las cosas que ha puesto más en peligro a las personas al COVID-19.
2 hermanas de él fallecieron de la diabetes. Entonces tal vez él era propenso a la diabetes, pero él casi no iba al médico tampoco. Más que nada él nunca se iba a chequear. Él tenía el Medicaid de emergencia que se les dice aquí, pero cuando él llevaba aquí a chequearse y todo eso, no se lo cubrían. Entonces cuando él iba al doctor, él salía pagando, pues no le servía de nada ese seguro. Porque como dice uno, ay, yo no voy a ir porque luego no tengo dinero para pagar el seguro, los medicamentos son caros y no hay dinero, y pues que ya viene la renta, hay que pagar la renta, los biles, todo. Ay, mejor me espero o después voy, porque primero urge el pagar los biles. People who don't have health insurance may have underlying conditions that are not diagnosed. And so this is a concern because a lot of people may perceive themselves as not vulnerable to coronavirus because they don't have a documented chronic condition. El último número es que sale el 9406. Ok, está bien. Está bien, gracias. Por si sabe de un apartamento. Por si acaso ya sabe de algo, porque me llame. Como la conozco a ella. Todo, me dicen, no, pues no hay. Y si hay de 3 cuartos que cuestan $2,000. Es demasiado dinero para pagar un apartamento de $2,000. Este es el corazón de San Nicasio, mi barrio de toda la vida, un barrio pues, de gente humilde, trabajadora, de buena gente, donde podéis ver que es un sitio que no es fácil de hacer un confinamiento, ya que las viviendas precisamente, pues la mayoría son unas viviendas pequeñas. ¡Hombre, Pedro, ¿dónde vas? Toda esa gente, pues es gente que vienen de nacer en una posguerra y de trabajar mucho y de estar rodeados por gente de una gran humildad y de un gran sacrificio, que es el que destaco como grandes valores de la mayoría de los habitantes de este barrio, que es uno de los más viejos de Leganés. Aquí casi todo el mundo conoce a gente, más que les haya tocado vivirlo, conoce a gente que quiere, que aprecia, que han sido víctimas del coronavirus.
Hola Juan, buenos días. Hola machote, ¿qué te cuentas? Bueno, pues... Hay que saludarse. Efectivamente. Ahí, fenómeno. Pues nada, ¿cómo lo llevas? Todo muy mal. Empezamos al principio abriendo nada más que 2 horas porque no venía nadie. Luego hubo 2 semanas que empezaron como novedad, como que les faltaba algo, como les faltaba los churros, que parecía que se iban a comer. Ya. Y luego al final pues todo el mundo, pues entre que no hay dinero y la falta de costumbre que se ha perdido. Claro, tú sabes, ha habido muchos vecinos que han perdido el trabajo, Sí, vamos, que te han dicho y tal. Bastante de los ERTE sobre todo, y perder el trabajo fijo hoy a lo mejor no, pero mañana. Claro. Y no saber cuándo recuperarlo. Bueno, pues venga, ponme las patatas. Vamos a ponerte unas patatas. Y vamos machote. a darnos una alegría, aunque sea el estómago. Vamos, es todavía libre, pero el tiempo fue una enseña más que libre. Cuando empezó esto de la pandemia, pues prácticamente quedamos todos inactivos, pero nos las ingeniamos. Quiero decirles que al principio no lo creía. O no lo quería creer, o la verdad no creía. Pero sí daba un poco de miedo. ¿Qué hola, mi Sangriux? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás? Ahí estamos, gracias a Dios, todavía sobreviviendo aquí. Estamos de pie. Está un poco difícil. Está canijo. ¿Cómo te ha ido con la pandemia ahorita? Pues está difícil, mano. Es que tenemos 6, ¿cómo se llama? Defunciones. Defunciones, 6 defunciones. Diarios. ¿Y a cuánto se elevó? Se elevó a 15, de 15 a 15. 14 defunciones. Uy, no, pues bastante. Yo también soy diabético. Estoy consciente del riesgo que tengo con este virus y mi enfermedad. Pero sí estoy consciente que tengo que tratarme. Bueno, las medicinas para la diabetes son carísimas. México lleva ya muchos años con una epidemia de enfermedad cardiometabólica muy seria, mucho más alta, digamos, que la enorme mayoría de los países en el mundo, ¿no? O sea, tenemos 2/3 partes de nuestra población con obesidad, tenemos 14% de la población con diabetes, tenemos 25% de la población con hipertensión. Estas enfermedades no solo se presentan en adultos mayores, sino también en jóvenes, y estos son factores de riesgo pues, para que presenten formas graves de COVID. ¿Qué pasó, Leti? ¿Ya llegó el pan? Ya. Ok. ¿Ya preparan todo lo...? ¿Qué hay? ¿Hay jamón? ¿Hay todo? ¿Cómo te fue, pa? Hay más o menos. Hay más o menos. Salió para los frijolitos siquiera. Siéntate, vamos a ver qué comemos. Vale, vale. Somos 8. Aquí vivimos 3 de mis hijos. Uno vive aparte. Y tengo a mis nietecitos y mi nuera. ¿Estás viendo? Recargados de risa. Oh, bueno. Ay, vengo bien cansado. Dile a Lavi que me ponga agua para bañarme, hija. Leti, ¿no sabes si hay agua? Creo que ya no cae ahorita, ¿o sí? No. Ya no cae, pero es del verde. A ver, deja checo si cae. No hay. Tiene un horario, por ejemplo, ahorita ya se fue. Y parece que 2, 3 horas nada más y la cortan. Entonces por eso tenemos llenos los botecitos para almacenarla.
dejan descansar tantito, por favor. Le hemos echado ganas todos, sabiendo que pues estamos de alguna manera arriesgando, ¿no?, en la vida. Pero pues una de dos, nos morimos de hambre o nos morimos del COVID, ¿no? Tenemos que manejar la cuestión de la pobreza, de la desigualdad, de los extremos. Tenemos que aprender a manejarlo mejor. Yo creo que es fundamental tener en cuenta estas desigualdades y qué podemos hacer o qué debemos hacer para mejorar las ciudades para que sean más justas, más habitables, más sostenibles. Para mí la ciudad ideal sería una ciudad en la que probablemente las distancias para ir de casa al trabajo y viceversa pues fueran más cortas y bueno, pues quizá que no estuviera tan masificada y con esa sensación de estrés continuo que tienen las grandes ciudades también hoy en día. Yo me llevé casi los 3 meses buscando apartamentos. Estaban demasiado caros, lo único más económico que pude encontrar es este. Mi niño me dice, mami, vamos a salir adelante. Si yo pudiera trabajar, yo te ayudaría a trabajar. ¿Tú me quieres? No. Me siento sola y pues sí, estoy sola. Una de las cosas que más me dolía y me ha dolido cuando empezó la pandemia y todavía, porque no hay ingresos buenos. Mis necesitas están acostumbradas a que siempre les doy para gastar diario y que me piden eso, que me piden eso. Yo estoy dando cuanto me iba muy bien. Pero es triste verlas y es triste decirles, no tengo, hija. Es algo muy profundo, muy doloroso. El tráfico de bienes culturales. La cena comenzó poco después de las 9 de la noche. El lugar elegido fue Casa Lucio, en el Madrid de los Austrias, uno de los restaurantes favoritos del rey don Juan Carlos. Los comensales ocuparon una mesa redonda en una esquina del salón principal. El monarca presidió el encuentro y a su derecha se sentaron el presidente Rajoy y el expresidente Aznar. A su izquierda los expresidentes Felipe González y Rodríguez Zapatero. Sobre la mesa varios platos de un menú típico en el que no faltaron el jamón ibérico, ensalada de tomate con ventresca, cogollos, huevos rotos y para terminar solomillo y algo de pescado. Quienes sabían de esta cena comentan que ha sido un encuentro personal y nunca oficial ni protocolario. Algunas fuentes hablan simplemente de una reunión de amigos en la que no se han tratado asuntos de trabajo, pero seguramente habrán comentado algunos temas de la actualidad política, económica o la crisis griega. El encuentro se habría cerrado días después de que los asistentes coincidieran en este acto en el Palacio Real con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la entrada de España en la que es hoy la Unión Europea.
Al parecer, la idea de invitar a don Juan Carlos y a los expresidentes habría partido de Mariano Rajoy. Tras la cena, a la salida del restaurante se despedían en plena calle de una manera muy cordial, reflejo quizás del buen rato que pasaron juntos. Ya de madrugada, minutos antes de las 4, Rajoy publicaba este tuit: agradable y distendida cena la de anoche en torno al rey Juan Carlos. ¿Vamos a otro punto? Ahí en manguita corta. Es un lalón. Sevilla, 20 de noviembre de 2014. La duquesa de Alba, una de las 10 personas más ricas de España, se convierte en cenizas. Su funeral atrae los focos de los grandes medios españoles. No es para menos. Esta terrateniente, dueña de tierras y palacios, deja una fortuna de 3.000 millones de euros. Como si esto fuera poco, el 90% de su riqueza está exenta de impuestos.
ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. No, yo no. Y hay que dejar de criminalizar lo que está haciendo la PA. Hay que dejar de decir que somos terroristas. No somos terroristas. Somos familias normales a las que la situación le ha cambiado. Y a la situación le ha cambiado a muchas personas. Y le puede cambiar todavía muchas más, porque eso de que estamos saliendo de la crisis es mentira, y lo sabemos. Y las cosas van a peor. Y cada vez hay más niños malnutridos. Y cada vez hay más problemas cuando dan vacaciones, sea de verano o de Navidad o de Semana Santa, porque esos niños ya no comen en el colegio y no tienen un plato diario de comida. Y contra todo eso, si no nos unimos y no salimos a la calle y no empezamos a pelear, nos merecemos lo que nos está pasando. Ahora en estos momentos estamos hablando de una tasa de pobreza, según los indicadores de la Unión Europea, de en torno al 28% de pobreza, es decir, hemos aumentado 5 puntos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la pobreza se ha hecho más intensa y más extensa en toda la población española. El barrio Polígono Sur de Sevilla es un buen ejemplo de este drama. Allí viven, por decirlo de alguna manera, los expulsados del sistema. Son, en su mayoría, personas de la etnia gitana. Abrid bien los ojos. Estáis viendo el lugar más pobre de la Europa del capital. Hombre, si la crisis ha golpeado España entera, imagínate en un barrio ya que es vulnerable y pues, a extremos. Aquí la gente pasa hambre literalmente. No es decir que pasa precariedad. Y aquí por debajo del umbral de la pobreza ya es algo habitual, es extremo, aquí es extremo. El barrio Polígono Sur es un espejo del país. A día de hoy, el 27% de la población española vive en la miseria. Son pobres y tienen hambre. Pues esta es una situación muy lamentable, porque desde que llegó la crisis, como ha aumentado el paro, en este barrio en concreto pues tendrá un 40 y tanto, 50% de paro. ¿Cuántos sois de familia? Dos personas. De acuerdo. 2 personas. Son 3 de arroz. Le están cortando la luz, le están cortando el agua y entonces nosotros estamos paliando un poco con la entrega de alimentos y ropa a la gente que más lo necesite. Aquí la gente, ya digo, mucha gente no llegan a fin de mes. Se están recortando, no se puede poner calefactores, no pueden abusar de la electricidad porque se les escapa del presupuesto que tiene. Más de 3.000 familias en pobreza absoluta aquí en Vigo, muchos niños de esas familias también. De acuerdo a cifras de la prestigiosa UNICEF, 2.300.000 niños españoles están por debajo del umbral de la pobreza. Son las víctimas más débiles del sistema. En los últimos años ha habido un aumento de más del 120% de los hogares con niños en los que todos sus miembros están en el paro y no tienen ningún tipo de ingreso. Sí, nosotros nos comunican los colegios que hay niños que se quedan desvanecidos porque no han desayunado. Y esto pues está ocasionando cifras muy preocupantes, ¿no?, de pobreza infantil. Estamos viendo cómo en los últimos años estamos ya hablando de porcentajes de más del 25%, tanto de pobreza infantil como de malnutrición infantil. Ha tenido muchos meses anemia, aún sigue manteniendo una poca. No está bien alimentado, no. No está bien nutrido, no. Todo lo que un ser humano debe de tener, y sobre todo los niños, que para mí los niños debería de ser lo más protegido y a donde deberíamos de acudir antes. Es algo muy duro, que no hace falta ir al tercer mundo para valorar la necesidad que hay aquí en un barrio, que se supone que somos un país súper desarrollado, pues que vengan aquí y lo vean.
que lo vean, que te invito a que dé un paseo por nuestro barrio y lo veas con tus propios ojos. Son unos presupuestos verdad, son unos presupuestos de un gobierno que dice la verdad a los ciudadanos. En medio de la debacle capitalista, el gobierno de Rajoy sigue defendiendo sus salvajes medidas contra la población. Yo digo que España es un país donde el nivel de libertad es amplísimo y donde el nivel de desarrollo y de progreso es amplísimo, donde nuestro nivel de renta per cápita está entre los países avanzados de Occidente. Pues nada, 293 euros con 15 céntimos para yo y mi mujer y mis 3 hijos, que somos, en teoría, aquí ya en Galicia, una familia numerosa, 5 miembros. Y ese es el dinero que tenemos para vivir. Mi madre fallece, yo vivo de alquiler, mi madre fallece y me quedo pues con 318 euros que me da la Junta de Andalucía por el acogimiento del menor. Pues con eso es con lo que sobrevivo para pagar un alquiler, para comer, para vivir. Que no es vivir, es subsistir. Con 318 euros. Con 318 euros. Yo estaba cobrando una ayuda que se me ha terminado el día 10 de este mes mañana. Cobro los últimos 23 días. Pues no lo sé exactamente. Ahora mismo yo cobro un salario... me pregunta del salario como diputado. Pues yo creo que serían en el entorno de los 4.200 euros o así. ¿Esto en España es un sueldo normal o...? ¿Normal respecto a qué? Pero hay mucha gente que cobra 4.200 euros. Es más alto que la media, es más alto que la media de los salarios en España y como me decía mi madre, me dedico a la política porque quiero. Con unos pocos ganando mucho y otros muchos no ganando nada, la brecha social se profundiza a niveles alarmantes. Según reveló la organización Intermón Oxfam, los 20 españoles más ricos poseen tanto como los 14 millones más pobres. Los bancos ahora mismo están ganando dinero, tienen beneficios. Las grandes empresas, las que son corporaciones multinacionales o que digamos que están dentro de esas élites empresariales, están ganando miles de millones de euros. En esta España de los contrastes, el poder levanta muros para tratar de ocultar la pobreza. Así ocurre en el polígono sur de Sevilla, donde una valla de hierro impide que los niños pobres jueguen cerca de los ricos. Esto es Parque de Guadaira. Esto es un parque público para Sevilla, pero no para el polígono sur, porque a nosotros nos han puesto un muro y que nos divide con la carretera Su Eminencia. Entonces son muros invisibles que no podemos tener acceso nosotros al parque. Que nos limiten a nosotros de entrar en un parque. ¿A quién se le ha ocurrido eso? ¿A quién se le ha ocurrido? Porque a nosotros, ciudadanos de Sevilla, del polígono sur. ¿Por qué? Porque somos, como bien nombran, las 3.000 viviendas. Porque somos las 3.000 viviendas, ya no tenemos acceso. Pues mira, tan bonito, tan precioso e inalcanzable para nosotros. Porque esos muros no nos dejan entrar. Mientras unos no pueden entrar, otros son obligados a salir de sus casas. Entre 2007 y 2014, más de 500.000 de personas fueron expulsadas de sus hogares por banqueros, jueces y policías al servicio del capital. Son las víctimas de los desahucios.
Y hay que hacer una labor social con las viviendas vacías. Hay que sacarse de la cabeza que entrar en esas viviendas es cometer un delito. El delito lo están cometiendo los bancos. El delito lo están cometiendo ellos, echando la familia. El desahucio es el botón de la crueldad. Detrás está la especulación financiera, detrás está la arquitectura financiera que hay ahora. O sea, cómo se especula con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Nosotros tenemos derecho a la vivienda, es un derecho universal, es un derecho humano. Pero lloro de rabia, porque mira, ¿por qué hacen esto si no somos delincuentes? Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Gracias a los bancos, los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte no natural, por encima incluso de los accidentes de tráfico. Los muertos, como siempre, los pone la clase trabajadora. Hay datos que indican que desde que empezó la crisis económica, efectivamente, han crecido el número de suicidios en España en los últimos 3 años. Incluso de forma notable, el crecimiento del 2011 al 2012 fue de un 11% de los suicidios en España y me parece que es muy significativo. Hemos tenido un compañero que tuvo un intento de suicidio y que hoy estaba aquí, su mujer, él no pudo venir porque no está bien. Fue muy duro enterarnos de que estaba en el hospital y que había tomado una sobredosis de pastillas porque estaba desesperado. Yo, pues mira, yo estoy viviendo una situación muy mala, no tengo ayuda, porque mira, tengo una deuda con el banco por mi yerno y me quieren quitar la casa. Y la verdad es que estoy pasando unos tiempos malos. O sea, que me ha dado un infarto, me quise tirar del balcón varias veces. Es durísimo, es durísimo. Y tenemos muchos compañeros por todo el estado que ha habido intentos de suicidio, incluso eso, en el momento en que entra la comisión judicial para tomar posesión de la vivienda y que son incapaces de soportar ver, ya a lo mejor no a ellos mismos, ¿no? Pero sí a su mujer y a sus hijos en la calle. La vida está muy mal. También cuando ya te falta para comer, yo creo que comer y eso es lo más imprescindible, ¿no? Si tienes 200 euros y tienes que pagar una hipoteca y están los niños pidiéndote, vas a tirar de los 200 euros y los vas a gastar en tus hijos, ¿no? Creo yo, ¿no? No lo vas a dejar ahí sin comer, ¿no? Eso lo tienen que entender ellos, ¿no? Querrán cobrar y al no pagarle te meterán al juzgado y en breve tendremos que abandonar la casa. Nos quedaremos en la calle. Eso es lo que nos va a pasar. Hay pisos vacíos y hay gente sin casas. Entonces habría que intentar que no hubiese pisos vacíos y que la gente siempre tuviera un lugar donde cobijarse. En un país con miles de casas deshabitadas, los bancos se dedican a hacer negocios con las viviendas de los desahuciados. Un ejemplo de eso es de un desahucio que hubo hace 3 años, que la persona que iba a ser desahuciada, pues esa persona se suicidó y en el mismo día que se suicidó ya estaba en el portal web del banco que se vendía esa vivienda, ¿no? Es un ejemplo bastante gráfico y duro, pero es lo que hay. En esta crisis hay pueblos que caminan lenta e inexorablemente hacia su desaparición. Ferrol, la ciudad gallega que vivía de la industria naval, es un duro ejemplo de ello. Es una ciudad en la cual ya la tasa de inactivos supera la tasa de ocupados, quiere decir que es una ciudad en ese sentido prácticamente muerta, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes por dónde tirar, ¿no? Porque no hay más trabajo. El trabajo que hay es muy precario y la verdad, en la comarca no hay opciones. Estamos viendo que hay familias enteras que tienen que depender de comedores sociales, de la cocina económica y que, bueno, pues estamos en una situación ya desesperada. Si no vienen unos encargos, unas obras para hacer, posiblemente Ferrol desaparezca del mapa.
Angustiados por un final cada vez más cercano, los vecinos de Ferrol buscan salvarse de este nuevo crimen del capitalismo. No va a ser fácil. El daño causado al pueblo trabajador es realmente enorme. Esto es tremendo, es una pelota que todas las semanas le toca a 2 o 3 comerciantes del centro, el cierre. La crisis es brutal, porque las familias, las que estaban cobrando al paro ya no tienen paro y entonces, ¿qué van a consumir si no les llega ni para comer, ¿no? El campo también sufre las atroces consecuencias del capitalismo. La tierra llora y los que la trabajan también. La situación a día de hoy en el campo es crítica en todos los niveles. La peor persona que está sufriendo el drama del campo es el jornalero y jornalera. Y después los agricultores. El campo, lo que pasa es en Andalucía lo tienen 4. Como ya te he dicho, en Andalucía ahora mismo el campo lo tienen 4 como siempre lo han tenido. Y en el campo están haciendo lo que ellos quieren. Con las 2 reformas laborales que hemos tenido, hemos llegado a caer otra vez en los tiempos del franquismo, cuando se trabajaba de sol a sol y te pagaban con 1 kilo de pan. Mientras unos huyen del campo a la ciudad, otros se marchan directamente del país. Se hacen llamar a sí mismos como jóvenes sin futuro. Y eso es lo que tratamos de transmitir, que nos están echando en masa, nos están expulsando de este país por falta de condiciones dignas para poder vivir tranquilamente y bien en esta ciudad, en este país. He estado trabajando en Francia de manera forzada, más que nada porque mi intención era seguir en España, trabajar aquí en España, pero de una forma u otra me han forzado a tener que irme a Francia a trabajar. La gente se va a diversos sitios de Europa, ¿no? A Alemania, tenemos una compañera que se ha ido hace poco a Inglaterra, y empiezan a irse también a Latinoamérica. Conocer casos, conozco muchos, somos más de 1 millón de exiliados, de españoles que estamos en el extranjero. En la España del exilio juvenil, quienes luchan por sus derechos sufren la represión del Estado. Bueno, hace poco hemos vivido la aprobación por parte de la mayoría absoluta del Partido Popular de la ley Mordaza, que nosotros venimos a denominar la ley Mordaza, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que vuelve a plantear es una regresión en los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protesta y en cuanto a la exigencia de sus derechos, que es una regresión histórica, diríamos casi a tiempos del franquismo. En absoluto. En España creo que el nivel de manifestaciones en estos 3 últimos años, no sé si ha habido 100.000 manifestaciones, hay un nivel de libertad de expresión brutal. Detuvieron los antidisturbios ahí en el puerto. Como con todos mis compañeros, pues estábamos manifestándonos para lo de las peonadas, para dignidad y trabajo. Y nos pusimos en la caixa, en el banco, pero pues, pacíficamente, sin molestar a nadie, sin nada, con nuestra bandera, y entraron a saco y nos llevaron detenidos. Me llevaron a mí, a mi hijo y a 9 compañeros más. Y ahí estamos de juicio en juicio a ver lo que no te dejan, ¿no? Tampoco te dejan protestar. Por lo tanto, ya lo hemos estado viendo en todas las movilizaciones, la principal medida del gobierno no es dar alternativas, sino es reprimir mediante la violencia física la lucha por los derechos y por el mantenimiento de los derechos que nos están quitando. Muchas gracias. En medio de tanta miseria y violencia,
el pueblo empieza a construir trincheras para luchar contra la pobreza. Son las redes de solidaridad popular. Son el pan de los sin pan. Es una red de solidaridad popular que lo que pretende es organizar la solidaridad frente a los ataques del sistema. Y por lo tanto es una red que se establece en el conjunto de España, en el conjunto del país, para organizar a todas las personas que sufrimos lo que es las consecuencias de la crisis o de la estafa, que realmente es una estafa. Sí, la verdad que sí, hay mucha gente que venga aquí y le ayuda bastante para mantenerse, la verdad. Muchas cosas que llevan de aquí están muy contentos, la verdad, porque hay gente que lo necesita. Los problemas de la situación que vive el pueblo está clarísimamente que es la burguesía, la oligarquía. Hoy el capitalismo en España es muerte. Es, como decían ya desde hace mucho tiempo en América Latina, el capitalismo representa un proyecto de muerte y hay que plantear un proyecto de vida frente al capitalismo, ¿no? Desde que nace es genocida. En todos los ámbitos en los que ha estado y se ha reproducido siempre ha habido masacres y muertes, sea de manera militar o de manera económica. Robo. Abuso. Creo que es una injusticia. Que una persona esté llevándose lo que le pertenece a mucha gente. No sabemos quién son los culpables, pero sí sabemos quién son los que están pagando las consecuencias de esas malas gestiones, que somos nosotros, el pueblo. Para mí la derecha española. Para mí la derecha española, junto también con el PSOE, que tampoco ha hecho política de izquierda para el pueblo español. Porque ha hecho unas políticas más bien para ellos que para la clase trabajadora. Entre los dos han tenido la culpa de que España esté ahora mismo donde estamos metidos. Ellos robando y nosotros hundiéndonos en la puñetera miseria. Ellos son los responsables. Ojalá pudiera decírselo a la cara, como lo estoy diciendo ahora mismo a esta cámara. Ojalá. Porque están vulnerando nuestros derechos y lo estamos consintiendo día a día. Y no podemos seguir consintiéndolo. Y si José y Ana quieren el alquiler social de su vivienda, hay que ir al BBVA, ocuparlo y pedirlo. Y no movernos de allí hasta que nos lo den.